¿Alguna vez se ha preguntado qué le pasa a muchas parejas que pasan de esto a esto? Sí, ¿qué le pasa a estas parejas? ¿Qué cambia con el tiempo? Los expertos en relaciones, como por ejemplo Gary Chapman, quien escribe Los 5 lenguajes del amor, en el inicio de este libro, él habla de que la euforia del enamoramiento dura aproximadamente unos 2 años. Y en los primeros 2 años siempre estamos enfocados, cuando estamos enamorados, en dar al otro, en dar sin esperar nada a cambio, sin razón alguna, solo porque nace, porque la química de nuestro cerebro nos hace estar muy dispuestos, muy dados a entregar sin reservas. Eso es lo que, pero luego de estos 2 años, entonces comenzamos a ser normales nuevamente. Es decir, cómo somos nosotros en el resto de nuestra vida, con el resto de las personas. Y invertimos el enfoque en el enamoramiento, estamos enfocados en el otro, pero luego ese enfoque se vierte hacia nosotros. Luego de que la química del enamoramiento baja, cambia la disposición de dar al otro. Así que pasamos de estar enfocados en el otro para enfocarnos en nosotros mismos. Para que una relación crezca y se desarrolle, debe haber un elemento crucial y es la disposición del dar. Las relaciones crecerán, se fortalecerán en la medida en que quienes integran esta relación están dispuestos a dar tanto el uno hacia el otro. Las personas, si lo piensas bien, más significativas y las personas que han impactado más tu vida son aquellas que de alguna u otra forma te han dado, te han aportado algo especial. Puede ser tiempo, puede ser consejo, puede ser compañía, pueden ser palabras de afirmación, o simplemente estuvieron contigo en esos momentos cruciales, en esos momentos importantes. Cuando tenemos personas a nuestro alrededor así, estas personas son significativas grandemente en nuestra vida por lo que aportan. También, en la medida en que tú puedas dar a otros, en la medida en que tú puedas aportar a otros, tú serás significativo en la vida de aquellas personas que te rodean. Recuerdo a mi tía abuela. Cuando éramos niños, mis hermanos y yo, ella acostumbraba todos los días martes a regalarnos 2 bolívares. Y realmente era muy poco dinero, era algo muy pequeño, pero era muy significativo para mis hermanos y para mí. Así que estábamos pendientes de cuándo llegaba el día martes. Cuando eres niño no estás pendiente de qué día de la semana es. Pero nosotros estábamos muy pendientes los días martes porque era algo especial. Y cuando alguno de nosotros estaba de cumpleaños, entonces nos regalaba, era una moneda de 5 bolívares. Y esto era algo tan importante, tan emocionante para nosotros. Tanto fue así que en su funeral, en el funeral de mi tía abuela, tuvimos la oportunidad de dedicar unas palabras en memoria de ella. Y mis hermanos y yo, ese día especialmente, llevamos monedas de 2 bolívares y monedas de 5 bolívares, que incluso ya no se usan en nuestro país en la actualidad, pero que lo hicimos en honor a ella por ese detalle tan especial que tuvo con nosotros. Eso se volvió significativo. Así que cuando tú impactas la vida de otras personas, lo haces es con detalles, con cosas simples, pero que siempre suplen alguna necesidad o son importantes. La disposición de darnos a otros, la disposición de servir a otros, siempre va a impactar la vida de todos aquellos que nos rodean, y también cuando otros nos dan, impactará nuestras vidas. Y es algo de lo que quiero que hoy hablemos, acerca del dar, acerca de incluso de los impedimentos que tenemos para llevar una vida donde el dar sea una práctica cotidiana. Entre las personas más recordadas en el mundo resaltan 2 personas, y tenía que ver con su disposición a dar y servir a otros. Ellas son la princesa Diana de Gales
y la Madre Teresa de Calcuta. Estas dos mujeres, a pesar de que eran personalidades reconocidas, lograron quedar en la memoria de la humanidad por su disposición a dar y su disposición al servir a otros. Pero viene una pregunta a mi mente y quizás en tu mente también pueda estar esta pregunta. ¿Puede uno dedicar su vida o gran parte de sus recursos al dar a otras personas? ¿Podemos enfocar nuestra vida o tomar como estilo de vida el dar como una práctica cotidiana para nosotros? En un mundo donde la gente es tan malagradecida, donde hay gente, sabes, tan mezquina, tan egoísta, tan aprovechada de otros, ¿podemos nosotros realmente tomar el dar, el servir a otros como un estilo de vida? La pregunta es, ¿qué gana un seguidor de Jesús en invertir su dinero, en invertir su tiempo y muchos de sus recursos en ayudar a otros? ¿Qué ganancia saca uno de todo esto? ¿Será que realmente esto vale la pena? ¿Será que realmente esto lleva a alguna parte importante o algún estado nuestras propias vidas? ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees tú? ¿Sabes? La mayoría de personas razona de esta forma. Y esa es la gran excusa para nunca dar a otros. El hecho de que haya personas ventajistas o personas egoístas o personas aprovechadas, cuando razonamos de esta forma, entonces siempre vamos a estar negados a la posibilidad de bendecir la vida de otros, de invertirnos en otros. Pero hay otras preguntas importantes que podemos plantearnos, como por ejemplo, ¿y qué pasaría en mi vida si adopto el dar y el servir a otros como mi propósito de vida? ¿Qué tal si comienzo a enfocarme en ser una posibilidad para la vida de otros? Eso, ¿cómo repercutiría sobre mi vida? ¿Cómo repercutiría sobre mi plenitud interna? Me refiero a mi estado emocional, a mi estado mental, a mi estado de satisfacción como alguien que camina por esta tierra. ¿Qué pasaría en mi vida si entonces adopto el dar y el servir a otros como un estilo de vida? En la sesión pasada les hablé acerca de la miseria o una vida miserable. Y una vida miserable es una vida donde solo yo importo. Saben, muchísimas personas viven desde el miedo, viven desde el egoísmo. ¿Saben? Y el egoísmo no es más que la manifestación conductual de el miedo que se oculta en nuestros corazones. Mucha gente vive de esta forma en el egoísmo, es decir, centradas en sí mismo. Me importan mis problemas, me importan mi dinero, me importan mis sueños, pero solo eso. El resto del mundo que vea cómo lo resuelve. Yo estoy enfocado en lo mío. ¿Sabe qué? Eso es egoísmo puro. Y el egoísmo tiene una raíz y la raíz del egoísmo es el temor. Entonces nuestra vida comienza a ser dominada por el temor y mucha gente vive de esta forma y ni siquiera es consciente de esto. Cuando el temor es la emoción que predomina en nuestros corazones, nos va a hacer vivir desde el rechazo. Sentiremos que los demás están rechazándonos. Lo otro, vamos a pensar mal de los demás y eso es sospechar. Viviremos entonces con una actitud de ofensiva, de siempre estar con la guardia en alto. Pero esto también nos lleva a actuar en hipocresía. Siempre sentimos una tensión dentro de nosotros y sin darnos cuenta viviremos una vida de esclavitud. En otras palabras, cuando el temor predomina en el corazón, la conducta manifiesta es el egoísmo. Seguramente usted se ha encontrado en la vida con personas egoístas, que todo lo quieren para ellos, que ellos quieren ser el centro de todo, que todos los demás que estamos a su alrededor tenemos que dejar de hacer nuestras cosas para ayudarlos a ellos en sus necesidades y en resolver sus problemas. Pero
estas personas también nunca están dispuestas a ayudarte a ti o a mí o a ninguno del resto de nuestros amigos. Estas personas siempre quieren algo para ellos o que tú les des algo, pero ellos no están dispuestos a dar ni a servir. Todos nos hemos encontrado con un egoísta en la vida y nos preguntamos, pero ¿por qué es así? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Por qué nunca puede prestar sus servicios a otros? Como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí, pero estas personas parece que todos los días viven es por ellos y siempre por ellos, ¿no? Entonces, lo que podemos entender es que hay temor en ese corazón. Cuando el temor es el que predomina en esos corazones, las personas siempre van a vivir manifestando el egoísmo. Ahora, si nos preguntamos qué es lo contrario al temor, quizás muchos pensamos, bueno, la valentía, hay que ser valiente. Pero desde el punto de vista de las enseñanzas bíblicas, lo contrario al temor es la fe. ¿Cómo hacemos nosotros en nuestra vida para contrarrestar el temor en nuestros corazones? Para que el temor no sea quien nos domine, lo controlamos y lo dominamos y lo erradicamos con la fe. ¿Sabe qué? El temor quiere ocupar el lugar que le corresponde a la fe. ¿Y por qué? Porque cuando la fe predomina en nuestros corazones, hay aceptación. Sabemos que Dios nos conoce y nosotros le conocemos a Él. Él nos acepta y nosotros lo aceptamos a Él. Así que esto nos hace vivir y actuar confiadamente. Pero no solo eso, con nosotros mismos y con los que están a nuestro alrededor, al tener fe nos sentimos cómodos y eso nos lleva a actuar con naturalidad, con tranquilidad y esto empuja nuestra vida a un sinfín de oportunidades que nos hacen experimentar libertad, vivir una vida en libertad. Entonces, cuando la fe predomina en el corazón, la conducta manifiesta es la disposición al dar. ¿Lo ve? La fe es el lado opuesto del temor. ¿Por qué? El temor cree que no se puede. La fe cree que sí se puede. El temor espera la desgracia, lo malo. La fe espera lo bueno, es esperanzada. La fe siempre está yendo por lo mejor, esperando que las cosas avancen, que ocurran cosas buenas. Y esto definitivamente nos empodera, esto nos catapulta hacia situaciones mejores. E incluso cuando tenemos que enfrentar las circunstancias más adversas, cuando hay fe en nuestro corazón y el temor es erradicado, nosotros vamos a sobrellevar estas situaciones y le daremos frente con éxito, con poder, con gracia, con optimismo. En cambio, cuando el temor es quien predomina, estamos totalmente perdidos. Quizás al escucharme hablar, piensas, pero ¿cómo hago para tener fe? Quizás dices sobre mí, para usted es muy fácil decir que tengamos fe, pero ¿cómo logramos tener fe en un mundo como este? Miren la situación que estamos, el coronavirus, las enfermedades, las crisis económicas que existen, la pobreza, la gente muriendo de hambre. ¿Cómo se tiene fe? ¿Sabes qué? Dios sabe que en tu corazón muchas veces el temor quiere alojarse. Y también como ser humano yo he sentido temor. Ahora bien, lo que quiero que entiendas es que Dios está consciente de que esta vida de alguna u otra forma da miedo y que el temor muchas veces va a querer alojarse en nuestro corazón, pero no podemos dejar que el temor domine nuestras vidas y marque nuestro destino. Y por eso Dios está consciente, e incluso lo menciona en su palabra. Veamos lo que dice el libro de Mateos. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos ¿o con qué nos vestiremos? Estas tres preguntas tienen que ver con la existencia de nosotros en esta vida. Tiene que ver con cubrir todas nuestras necesidades, nuestro vestido, nuestra comida, lo que beberemos. Tiene que ver con las necesidades esenciales de todos nosotros. Y todos y cada uno de nosotros siempre nos estamos preguntando, ¿será que vamos a tener suficiente para el futuro? ¿Podemos confiar en lo que Dios dice? Porque el otro camino, la otra opción que tenemos es llenarnos de temor.
la incertidumbre viene, las preguntas vienen, el futuro no lo conocemos. Así que el temor quiere instalarse en nuestra vida, quiere instalarse en nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? La fe puede dar mejor respuesta que lo que hará el temor en nuestras vidas. Veamos lo que él sigue diciendo. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Tal vez usted ha escuchado hablar de tener fe a muchas personas y quizás no ha logrado entender que fe es confianza en Dios. Y mucha gente dice, tengo fe, pero mi pregunta es, ¿fe en quién? Porque la fe tiene que ver con mi confianza en Dios y en lo que Él puede hacer. Quizás usted nunca ha necesitado tener tanta fe como en estos días presentes, donde el mundo atraviesa una pandemia, donde nosotros aquí en Venezuela estamos atravesando una crisis económica, una crisis de gobierno, una crisis de orden político, una crisis a nivel de medicinas y todo lo que son estos insumos que necesitamos para poder vivir una vida normal y tranquila. No habíamos tenido una situación como esta y quizás usted nunca había necesitado tener tanta fe como hoy en día. Pero fe tiene que ver con confiar en Dios y que Él hará lo que Él ha prometido en su palabra que hará. Cuando observamos, por ejemplo, la historia del pueblo de Israel, hay algunas preguntas que nos hacemos. Cuando el pueblo de Israel salió al desierto, nos preguntamos por qué los israelitas duraron 40 años en ir al desierto. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios los llevó al desierto? ¿Y por qué duraron 40 años? Y hay una sola respuesta para esas dos preguntas. Y es la siguiente. Dios quería enseñarle al pueblo de Israel a confiar en Él, a que todo este pueblo, todas estas personas aprendieran que van a haber situaciones en la vida donde ningún ser humano puede cambiar esas circunstancias y el único que puede hacer algo es Dios. Ellos estaban allí en medio de un desierto. Imagínate un desierto, no hay recursos, no hay comida, no hay agua, no hay techo. Y esto conecta con las preguntas que hacíamos al leer Mateo, ¿no es cierto? Pero esas también son las preguntas que tú y yo y que todos nosotros al transitar en esta vida, en esta tierra, nos preguntamos. ¿Será que tendremos suficiente? ¿Será que me voy a enfermar? ¿Qué será de mis hijos, del futuro de los míos? ¿Podré seguir teniendo fuerzas? ¿Podré seguir siendo productivo para sostener a mi familia y llevarlos con éxito en el futuro? ¿Sabe? Es la misma situación que tuvieron los israelitas en el desierto. Entonces, lo que quiero que entendamos es que Dios está tratando de hacernos entender algo. Hey, hay situaciones que ustedes van a enfrentar, que yo voy a enfrentar y que todos nosotros vamos a enfrentar y que no podremos evitar y que no podremos controlar, como por ejemplo esta pandemia en la actualidad, el COVID-19. Nadie puede de alguna u otra forma hacerle frente. Aún con nuestros mejores esfuerzos, mucha gente ha muerto. Entonces, bajo esas circunstancias, nos toca apelar a dos cosas. Uno, ¿dejarás que tu vida o tu corazón se llene de temor y el temor llene tu vida y lo domine? ¿O vas a elegir tener fe? Y fe es confianza en Dios y que Él hará lo que Él ha prometido que hará. ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo? ¿Qué haremos nosotros? Necesitamos tomar una decisión. Así que si me has seguido durante los minutos anteriores, te estarás preguntando, entonces, ¿cómo hago para tener una gran fe? ¿Cómo hago para que la fe se haga grande en mi corazón? Y esto es lo que yo quiero que tú aprendas hoy. La práctica del dar le da un lugar a la fe en tu corazón. Sí, como lo oye. La práctica del dar le da un lugar a la fe en tu corazón. ¿Por qué? Porque mira, el dar te hace enfrentar el miedo de no tener. Pero Dios en su palabra
nos dice que debemos ser compasivos, que debemos ser generosos, Jesús nos enseñó que debemos estar dispuestos a servirnos los unos a los otros. Así que cuando tú practicas el dar, estás aplicando la recomendación y el principio que Jesús y que Dios nos ha enseñado en su palabra. El dar te hace enfrentarte al temor de no tener, pero al mismo tiempo esta acción va alineado con la esperanza, con la fe y con la creencia de que por hacer lo que Dios te pide, Él también te respaldará, Él también te bendecirá. De alguna u otra forma es como a través de la práctica del dar, entonces tú estás entrando en una relación con Dios bajo sus términos. Y Dios siempre cumple sus promesas. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra que hará, lo hará. Si Él ha prometido que te bendecirá, si haces del dar una práctica cotidiana, entonces tienes que estar seguro de que Dios te prosperará, de que Dios te cubrirá y que te ayudará en toda circunstancia para que salgas airoso y con éxito. Entonces, la práctica del dar le da un lugar a la fe en tu corazón, y al tener un lugar en tu corazón, la fe definitivamente desarraiga el temor. Es la manera práctica que quiero que aprendas hoy de cómo llenar tu corazón de fe para que el temor no domine tu vida. Veamos lo que dice el profeta Jeremías. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Ahí está una vez más. Jeremías nos está diciendo, si pones tu confianza en el Señor, en pocas palabras, si tienes fe, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que tu hoja siempre será verde y darás fruto. Imagínate esa promesa, imagínate vivir nuestra vida, afrontar la vida y las circunstancias con el respaldo, sabiendo que Dios está de nuestra parte y que porque hemos puesto nuestra confianza en Él, es decir, porque tenemos fe, esto nos va a impulsar, nos va a hacer enfrentar toda circunstancia con esperanza, con valentía. Mira, todo es posible para aquel que tiene fe en su corazón. Es lo que nos está diciendo Jeremías. Pero yo sé que al escucharme decir esto, tú puedes dudar. Tú puedes dudar, tú puedes decir, ¿y si no pasa así? ¿Y si no se da conmigo así? ¿Qué garantías tengo yo? Porque nuestro corazón tiende a engañarnos. Mira lo que sigue diciendo Jeremías. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Allí Jeremías confirma incluso que hay una doble ganancia, porque cuando tú te atreves a colocar tu fe en Dios, en sus promesas, en sus principios, en sus palabras, entonces Dios va a revisar tu corazón y te ayudará a identificar qué creencias están realmente fundamentadas en el temor. ¿Qué creencias realmente estás teniendo tú, o emociones o sentimientos en tu corazón que realmente no te hacen crecer, no te ayudan a caminar y a seguir adelante? Dios se va a encargar de sacarlas de tu corazón y llenarlas cada vez con confianza, con esperanza, con valentía, con optimismo, porque Dios hace esto en nuestros corazones cuando ponemos nuestra confianza en Él. No podemos confiar en nuestro corazón, pero sí podemos confiar en este Dios que siempre ha cumplido. Sabes, te hablé del pueblo de Israel en medio del desierto, y aunque ellos tuvieron miedo y aunque ellos tuvieron incertidumbres durante 40 años que vivieron allí, Dios nunca dejó de proporcionarles alimento, refugio y cuidados. Él siempre ha cumplido y siempre cumplirá.
Él quiere estar contigo bendiciendo tu vida, quiere estar conmigo bendiciendo mi vida. Él quiere bendecir nuestras vidas y desea que el temor de una vez por todas sea desarraigado de nuestros corazones, porque nuestros corazones fueron creados para estar llenos de fe, de confianza, confianza en Él y confianza en lo que Él hará en nuestras vidas. Entonces recuerda, la práctica del dar le da un lugar a la fe en tu corazón. Ahí lo tienes. Te desafío a hacer del dar una práctica para que la fe tenga un lugar en tu corazón. Vamos, al principio te va a sobrevenir el temor, va a venir la duda, pero en la medida en que lo practiques, en la medida en que te atrevas, sentirás una confianza poderosa en tu corazón. Entonces, ¿qué quiero invitarte a hacer esta semana? Lo siguiente. Esta semana haga un donativo significativo en honor a Dios a alguien en necesidad. Vamos, si vas a ser una persona llena de fe, tienes que ponerte en acción, tienes que atreverte, porque la fe es la palabra de Dios en acción. Vamos, no es solamente tengo fe y me quedé allí. Esta semana busca a alguien en necesidad y haz un donativo significativo. Vamos, atrévete. Rompe tu límite, salte un poquito de tu presupuesto, toma de lo que tienes y ve y bendice la vida de alguien que tú sabes que lo necesita más que tú, que no tiene las oportunidades quizás económicas que tú tienes, porque tú eres más bendecido de lo que crees. Vamos, atrévete a eso y dime luego cómo se sintió tu corazón, cómo se sintió eso, el experimentarlo, el vivirlo. Después que hiciste eso, mira la confianza que viene, la plenitud, el regocijo que viene, el bienestar, la disposición, lo esperanzado y energizado que tú terminas luego de hacer una acción como esta, un donativo significativo. ¿Sabes? Esto es lo que Dios quiere para ti y lo que quiere para mí, que vivamos una vida emocionante, no una vida llena de temor, no una vida donde nos tengamos que ocultar y de estar pensando en cuáles son las calamidades que van a venir. No. Aquellos hombres y mujeres que estamos dispuestos a confiar y a creer en Él, estamos dispuestos a enfrentar las circunstancias y sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso no tememos y podemos llevar a cabo su palabra y podemos poner en práctica sus dichos, sus principios, y esto nos impulsa, nos llena de pasión, porque esto nos hace vivir una vida llena de propósito. El saber que hay un gran Dios maravilloso que me respalda me hace vivir con valentía, me hace vivir esperanzado, me hace vivir con un corazón lleno de fe. Por último, déjame orar por ti para que Dios aumente su fe en tu corazón. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo. Gracias por esta magnífica enseñanza, Señor, donde el dar le da un lugar a la fe en mi corazón. Yo te pido que todos aquellos que estén escuchando este audio, este video, Dios mío, puedan recibir ese incremento de confianza y de esperanza en sus corazones acerca de ti, acerca de tus promesas y acerca de quién tú eres realmente, para que el temor sea desarraigado en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, yo espero que Dios haya hablado a tu corazón y te haya desafiado en este día. Nos vemos en otra oportunidad. Que Dios te bendiga.